Decía al principio que me hace especial ilusión compartir esta mesa con Elena Manzano. Primero porque ella es compañera de corporación, actualmente en el Ayuntamiento de Cáceres, como sabéis también es concejala del Partido Popular. Y ella fue aquella docente que me enseñó Derecho Tributario en la carrera cuando estudié Administración y Gestión Pública, antiguamente Gestión y Administración Pública, sí. con las siglas GAP. Y la verdad es que fueron unos años preciosos en la Facultad de Derecho y por eso me apetecía que también estuviera con nosotros en esta jornada, principalmente por sus conocimientos y segundo porque creo que nos va a aportar aquella esencia que también nos transmitía a los alumnos cuando impartía sus clases. Elena es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura con el mejor expediente de la promoción. Estuvo por sus méritos académicos en el premio Fin de Carrera y en el diploma de alumno distinguido de la universidad. Es doctora en Derecho, tiene una calificación media de matrícula de honor en sus cursos de doctorado, alcanzando la máxima calificación de sobresaliente cum laude en la defensa de su tesis doctoral, Convención de Doctorado Europeo y Premio Extraordinario de Doctorado. Es autora también de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en la elaboración de diversos libros colectivos, manuales y monografías. Ha realizado varias estancias de investigación en universidades nacionales e internacionales y ha impartido múltiples conferencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido un proyecto de investigación sobre emprendimiento femenino y participa como investigadora en diversos proyectos de convocatorias nacionales y también extremeñas. Actualmente es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la UEX, donde ha ocupado el cargo de responsable de calidad y relaciones internacionales. Y también ha sido consejera del Consejo Consultivo. Ha formado parte de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica en la Asamblea de Extremadura y también en las Comisiones Nacionales de Expertos para la Reforma de las Haciendas Autonómicas y Locales. Yo creo que con este currículum es de sobra suficiente para que Elena también nos aporte esta pizca de luz en los presupuestos participativos de cara a la ciudad de Cáceres. Así que muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres la invitación para participar en esta jornada y personalizar este agradecimiento en nuestro querido concejal de Igualdad, LGTBI, Cooperación, Participación Ciudadana y Barrios, todo ello además con mucha pasión y con mucho entusiasmo, querido David, y uno de mis mejores alumnos, como él acaba de indicar. Para mí es un verdadero placer estar aquí porque me va a permitir abordar una cuestión que yo creo que habitualmente desde mi disciplina no se aborda con la serenidad y con la profundidad que debería ser tratada y que debería ser abordada. Una cuestión que, como digo, desde el derecho financiero y tributario no suele ser habitualmente examinada porque en esa doble vertiente que tenemos, pues a veces no tiene cabida esa participación ciudadana. El derecho financiero y tributario, como ustedes saben, es una rama del derecho público que se dedica, por un lado, a regular cuáles son los ingresos de que se ponen a disposición de las distintas administraciones, cuáles son esos tributos, cuáles son esos impuestos, tasas y contribuciones especiales que se van a exigir por parte de las distintas administraciones. Y, por otro lado, regulamos el gasto. Se regula a través del derecho presupuestario ese gasto regulado, que tiene que llevarse a cabo por la Administración del Estado, por la Administración de las comunidades autónomas y por la Administración local. En materia tributaria, la participación o la capacidad de decisión del ciudadano se encuentra constreñida. Como bien saben, la iniciativa legislativa popular, regulada en el artículo 87 de la Constitución española, directamente excluye la posibilidad de que los ciudadanos participen en esa regulación de ese sistema tributario. ¿Por qué? Pues porque por muy buenos contribuyentes que seamos, por mucho que creamos en ese artículo 31 de la Constitución, que todos tenemos ese deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con principios básicos de igualdad o progresividad,
Si preguntamos a la mayoría de ciudadanos cuál sería el tipo de gravamen que debemos establecer en renta, en el impuesto sobre sociedades, en el IVA o en el impuesto sobre el patrimonio, probablemente pues no tendrían en cuenta esa gran finalidad, esa gran necesidad de recabar esos ingresos para hacer frente a ese bagaje competencial. Pero en el otro ámbito de mi especialidad, en el ámbito del derecho presupuestario, sí que creo firmemente que debe caber esa participación y que esa participación además debe impulsarse y debe impulsarse mediante lo que nosotros llamamos presupuestos participativos. Presupuestos participativos que parten de la noción del presupuesto, que es el presupuesto regulado en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. ¿Cómo se define el presupuesto en ese artículo 162 de ese texto refundido? Se va a definir como una estimación, como esa expresión cifrada, conjunta y sistemática de esas obligaciones que van a tener y que van a reconocer una entidad, y dentro de esa anualidad presupuestaria va a ser una estimación de los ingresos que va a poder tener esa corporación y una estimación de los gastos que va a llevar a cabo, que va a realizar esa corporación dentro de esa anualidad presupuestaria. Y ahí los ciudadanos tienen mucho que decir, ahí los ciudadanos tienen mucho que hacer y tienen las posibilidades de participar, y la Constitución nos impulsa a ello. Nos impulsa, como muy bien ha indicado mi compañera Silvia Soriano, la profesora Soriano, porque el marco constitucional impulsa esa participación ciudadana. Y lo hace en el artículo 9.2 de la Constitución, lo hace en el artículo 23 de la Constitución, y nos anima a que realmente participemos tanto en esa actividad pública como en el ámbito del derecho presupuestario, en la toma de decisiones de dónde se gastan determinadas partidas. Y lo hace también la normativa autonómica que regula esto, que regula ese gobierno abierto en nuestra comunidad autónoma, esa ley, famosa ley 4/2013 de 21 de mayo, que regula, que determina que es necesaria esa participación, y que es necesaria esa participación además en el presupuesto, en el instrumento más importante, más relevante con el que cuentan las distintas administraciones para llevar a cabo sus políticas públicas. El instrumento esencial de gobierno es el presupuesto, y es donde los ciudadanos deben participar en mayor o menor medida. El primer presupuesto participativo del que se tiene conocimiento se aprobó en el año 1989 y se hizo en Porto Alegre, en Brasil. Y esa fue la primera iniciativa de presupuesto participativo. Esa es la primera iniciativa que conocemos de presupuesto participativo. Se divide la ciudad en 16 distritos y se les indica: este es el dinero que tenemos, díganme dónde lo destinamos, cómo vamos a hacerlo. A día de hoy se estima que un 25% de su presupuesto es un presupuesto participativo, y este año han utilizado la misma plataforma que utiliza el Ayuntamiento de Madrid, Decide Madrid, para utilizar ese mismo canal de participación, una promoción de una participación más directa. Porto Alegre ha cogido ese canal Decide Madrid, que existe en otras ciudades también de nuestro país y de otros países, para intentar canalizar una participación mayor de su ciudadanía. En torno a un 25% de su presupuesto es presupuesto participativo. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? En nuestro país hay distintos modelos que pueden especificarse en esos tres grandes modelos que ven ahí, y que inciden en esa participación directa o menos directa de esa ciudadanía. Por un lado, tenemos unos modelos de base asociativa, que se centran principalmente en representantes de determinadas asociaciones. Por otro lado, tenemos modelos de base individual, que son los dos extremos. Yo lo que quiero es la participación individualizada de ese ciudadano, y lo consigo mediante votaciones presenciales principalmente, y a día de hoy también con carácter digital o con carácter virtual, que es lo que va a primar mucho, me temo, probablemente este ejercicio y en ejercicios futuros. Y luego tenemos esos modelos de base mixta, donde va a haber esos representantes mediante esas asociaciones o esos consejos, y también se van a establecer esa participación directa por parte de esos ciudadanos. ¿Y cuál es la estructura general? ¿Cuál es el esquema general de esos presupuestos participativos? ¿Cómo se suele hacer esto, o cómo debería llevarse a cabo esa participación de la ciudadanía en ese instrumento que es el esencial para la toma de decisiones políticas? ¿En dónde se va a gastar mi dinero?
Ese dinero que me cuesta tanto recabar, que voy a tener que contribuir a ese sostenimiento de los gastos públicos pagando rendimientos del trabajo, con rendimientos de capital, siendo titular de bienes inmuebles, titular de vehículos, toda esa capacidad económica que yo tengo y que se grava con ese sistema tributario, yo quiero tener cierto margen de actuación, cierto margen de decisión. Pues partimos primero del cuánto, que es lo más importante, ¿no? De saber realmente cuál es la partida, cuánto dinero se va a destinar para ese presupuesto participativo. Sabemos previamente cuál es el presupuesto de cada corporación y vamos a decidir, es una decisión política, qué parte de ese presupuesto va a ser participativo. Partimos de ese cuánto, normalmente se sitúa esa decisión a principios de año y luego se constituyen, se articulan mediante diversas fórmulas esos canales de participación ciudadana. Hablaremos del grupo motor en el presupuesto participativo que existe en la mayoría de ciudades y que creo que hacia ahí debería evolucionar el presupuesto participativo de nuestra ciudad. Y en ese grupo motor se toman distintas decisiones, se canaliza esa participación de la ciudadanía, se elaboran las distintas propuestas, se votan esas propuestas en esas asambleas ciudadanas y luego se toman las decisiones, se presentan las distintas propuestas, se va a priorizar aquella que cuente con un mayor aval o que cuente con un mayor apoyo de esa ciudadanía, dependiendo de cómo se haga por esos sectores, por esos distritos y por esos grupos motores. Se priorizan esas propuestas y en el mes de mayo o septiembre ya contamos con esas propuestas y ya sabemos cuáles son esas propuestas y a mí me parece clave que sea en el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre es cuando ya el gobierno de la corporación va a tomar la decisión de dónde va a destinar las distintas partidas, va a confeccionar su presupuesto y ahí ya sabe previamente cuáles son las decisiones de su ciudadanía. Se inicia el proceso en enero, febrero, pasa por distintas fases, se adoptan las decisiones, se priorizan esas distintas propuestas y en el mes de septiembre ya se formula por parte de esos grupos motores un listado de propuestas que cuentan con ese aval de la ciudadanía y que se presentan ante el gobierno de la corporación. Y el gobierno de la corporación va a elaborar sus presupuestos con esas propuestas. Se presenta luego ese proyecto de presupuestos, ese anteproyecto de presupuestos con las propuestas ya incorporadas y se debate en el pleno de la corporación y tendrá los apoyos que tengan, pero previamente se conoce específicamente dónde se va a decidir o dónde se va a destinar o dónde decide la ciudadanía que se destinen esas partidas presupuestarias. Determinamos, por lo tanto, la cantidad. Establecemos la forma de participación que sea, puede ser una participación directa, participación con esa base asociativa o mediante otro tipo de entidades, tomamos la decisión, priorizamos todas esas propuestas que han sido formuladas por la ciudadanía y se las pasamos al gobierno. Y el gobierno presenta ese proyecto de presupuestos con esas propuestas incorporadas. Ese esquema es el que suele seguirse en la mayoría de presupuestos participativos, pero sin duda cada experiencia es distinta. Si examinamos lo que se realizan en los distintos municipios, hay algunos que aprueban un calendario de este tipo u otros que establecen el proceso participativo de otra forma. Yo voy a contar muy brevemente cómo se adopta este sistema dentro de nuestro municipio, dentro de Cáceres, cómo se regula esa participación de la ciudadanía en ese instrumento tan esencial, clave, fundamental, como son los presupuestos. Pues no es hasta el año 2014, hasta el momento en el que se efectúa esta regulación. Y se regula en un reglamento en el que se regula toda la participación ciudadana en todos los asuntos. Es un reglamento que no es específico, no hay un reglamento específico y singularizado de presupuestos participativos, sino que es un reglamento que en un total de 64 artículos regula toda esa participación y se estructura en distintos títulos, un título destinado a esas disposiciones generales, un título destinado a los derechos de los ciudadanos, un título destinado a esas entidades ciudadanas, otro título que nos regula los distritos y un título muy importante que nos regula esos órganos de participación, con esos consejos y con ese comité. Órganos de participación que luego van a determinar, como veremos a continuación realmente, y van a ser los canales principales de toma de decisión en el marco de los presupuestos participativos.
De esos 64 artículos, solo hay un artículo que se dedica a esta cuestión, a estos presupuestos participativos, y lo hace en los términos que ustedes tienen ahí delante. Indica, para facilitar que la ciudadanía participe en la elaboración, planificación y priorice realmente cuáles son las necesidades que se implementan, vamos a hacer que los presupuestos de nuestra corporación sean presupuestos participativos. Vamos a definir y a aprobar un modelo general, una metodología general de presupuestos participativos que va a complementar este reglamento. No hay un reglamento específico que regule esta materia, hay un precepto concreto dentro de un reglamento general de participación que regula esta materia, y esto implica que luego sea una metodología concreta la que regule, la que determine cómo son esos presupuestos dentro de nuestra localidad. Y se hacen esas 3 fases, la voy a resumir muy brevemente. Lo primero que vamos a hacer es confeccionar el proyecto de presupuesto. Por cada corporación se va a confeccionar primero el proyecto de presupuesto, se va a publicar ese proyecto de presupuesto, se va a determinar cuál es esa cuantía que tienen que tener esos presupuestos participativos, y durante un periodo de 10 días se van a poder presentar alegaciones. 10 días hábiles en los que vamos a poder presentar esas alegaciones. En ese momento es en el que realmente todos nos vamos a poner a trabajar en esa participación, ¿no? Y vamos a impulsar la participación principalmente, como digo, a través de los consejos de distrito, que son los que realmente están muy pendientes de esta situación y saber cuál es la partida que van a poder manejar, y luego el Consejo de Participación Ciudadana. Dentro de esos 10 días, cualquier persona física que resida dentro del término municipal podría presentar una propuesta. También las personas jurídicas que tengan su domicilio dentro de nuestra localidad. Pero tenemos que cumplir con estas condiciones. Tenemos que ser residentes en nuestro término municipal, o tenemos, si somos una persona jurídica, que tener ese domicilio social. Una vez recibidas todas esas propuestas, una vez han sido registradas todas esas propuestas, se emiten determinados informes para ver esa viabilidad de esas propuestas y se incorporan o no al proyecto de presupuestos participativos. La corporación elabora previamente ese proyecto, luego se introduce en ese plazo de 10 días para poder formular esas propuestas. Personas físicas residentes, es importante. Personas jurídicas que tengan su domicilio, y sobre todo y principalmente a través de esos consejos de distrito y del Consejo de Participación Ciudadana de la ciudad de Cáceres. Transcurrido ese tiempo, recibidos los informes, pues vemos si los incorporamos y en qué proporción, en qué cuantía se incorporan. ¿Cómo se ha venido trabajando nuestro presupuesto? Se ha ido fijando una cuantía de 1 millón de euros con carácter anual. Y luego es en sede de ese consejo donde se adoptan esas decisiones y se ven cuáles son las necesidades presentadas, y al final se priorizan unas u otras. Llegados a este punto, desde un punto de vista técnico exclusivamente, yo me pregunto, ¿no? La primera cuestión que quiero formular y que quiero que realmente luego sirva de base para ese debate es realmente, primero, tenemos que separar la participación ciudadana en los presupuestos, que reitero, y es una deformación profesional absoluta, es el instrumento principal con el que cuenta tanto el Estado como las comunidades autónomas como las corporaciones locales para hacer sus políticas. Es la base, para mí es lo más importante. Reitero, de formación profesional, pero creo que aquí está muy justificada. Debe separarse la participación de la ciudadanía en la toma de cualquier tipo de decisión, que debería existir en cualquier ámbito, de una forma u otra. Esa es la base de la democracia, la posibilidad de participar. Debe separarse la participación en los presupuestos de la corporación, esa participación ciudadana, del resto de cuestiones. Os estoy preguntando, ¿debe haber un reglamento específico que regule los presupuestos participativos? Ya seguramente que podéis adivinar mi respuesta y luego lo resolveremos. Segunda cuestión que yo me planteo. ¿Es necesario que ese reglamento de presupuestos participativos predetermine la cantidad? De una forma u otra, ya no una cifra concreta. Llevamos con 1 millón de euros desde la implantación en el caso de Cáceres. ¿Debe fijarse en ese reglamento una cuantía? Y si la corporación que en un futuro gobierne, no es el caso, por supuesto, de lo que ha sucedido hasta el momento, ni lo que pasa en la actualidad, entiende que no debe haber participación,
Esto sería perfectamente legítimo, anular la partida presupuestaria, es decir, 0 euros de dotación. ¿Tenemos que regular de algún modo ese compromiso para blindar esa participación, para realmente hacer efectivo ese artículo 9.2 de la Constitución, de verdad, ese artículo 23, ese artículo de la Ley del Gobierno Abierto de Extremadura? ¿Debemos establecer en ese reglamento un porcentaje? ¿Debemos establecer una cuantía predeterminada? A día de hoy no se establece, pero no se establece incluso en ciudades en las que cuentan con un reglamento de participación. O sea que esto es un paso más. Es contar con un reglamento de presupuestos participativos y el segundo paso es, tenemos que fijar, tenemos que establecer una cuantía concreta para cada anualidad comprometida con independencia de cuál sea la corporación que en ese momento ostente el gobierno. ¿Tenemos realmente que comprometernos a ello o esto puede ser una decisión política? Si creemos en la participación, en mi opinión, lo esencial y lo más importante, y como jurista, es que todo tenga una seguridad jurídica y que tenga cierta continuidad en el tiempo. Realmente creo que lo esencial es contar con un instrumento normativo que obligue, con independencia de quién ostente el gobierno de esa corporación en cada momento, que obligue a tomarse en serio esta cuestión, a fomentar esa participación. Un instrumento normativo que regule esa participación. Creo que es necesario contar con un reglamento propio que en los términos en los que sea y profundizando hasta el punto en el que quiera, desarrollándolo en mayor o menor medida, realmente pueda determinar previamente, normativamente, obligue a que esos presupuestos tengan este componente participativo o no. Pero jurídicamente creo que aportaría una mayor seguridad contar con un reglamento específico, un reglamento de la corporación específico de presupuestos participativos. En cuanto a la dotación presupuestaria, ¿es necesario fijar una cuantía o es necesario dejar también a la sensibilidad de ese gobierno de la corporación cuál es la cuantía previamente establecida? Nosotros tenemos 1 millón de euros en un presupuesto en gasto, voy a contar la totalidad del gasto, que son unos 68 millones. Les voy a dar algunas cifras para que vean cómo están las cosas en otros municipios de referencia. He puesto ahí que el reglamento de presupuestos participativos de Valladolid a mí me parece muy cómodo, me parece que es de lectura muy fácil y además que introduce canales de participación que me gustan. Luego lo desarrollamos y luego veremos cómo potencia esa participación más directa, ¿no? Y además establece realmente un calendario que me parece muy útil para el gobierno de la corporación y para la elaboración de ese proyecto de presupuesto. Pero ese reglamento no hace una indicación expresa a la cuantía. No hace una indicación expresa a la cuantía. A día de hoy, 5 millones de euros. 5 millones de euros en un presupuesto de 346 millones de euros. 5 millones en un presupuesto de 346. Esto implica un 1,44% de ese presupuesto, de esa dotación en gasto. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos el mismo porcentaje. Clavado, exactamente el mismo porcentaje, 1 millón de euros en un presupuesto de 68 y pico, redondeamos 69 millones aproximadamente. ¿Qué existe en otros municipios? Indicaba al principio que en Madrid me parece muy adecuado el canal de participación, sobre todo a través de la plataforma Decide Madrid. Porto Alegre, el primer lugar del planeta, del mundo, donde se establecen los presupuestos participativos, copia la herramienta de participación. Pero realmente si descendemos a la cifra, cuantitativamente no es tan relevante la participación. ¿Cuál es la participación cuantitativa de Madrid? 30 millones. 30 millones de euros en un presupuesto de gasto de 4.800 millones de euros. Un 0,62% de participación. Una participación de 30 millones son muchos millones, pero se relativiza cuando vemos realmente el montante total de ese presupuesto. ¿Qué pasa en Barcelona? Por tener la referencia entre Madrid y Barcelona, donde además también en Barcelona tienen una incidencia importante y una trayectoria importante estos presupuestos participativos. Barcelona en el último presupuesto 75 millones de euros, en un presupuesto de 3.033 millones de euros. Esto supone un 2,47%.
¿Qué pasa en París? En París dicen un 1% de la inversión establecido así. Vamos a fijar un determinado porcentaje. Yo creo que para adecuarlo a la realidad de cada momento y a la realidad presupuestaria de cada momento, y estamos en la situación en la que estamos, en la que realmente hemos podido padecer una situación de pérdida recaudatoria, la vamos a padecer y va a suceder en las distintas instancias, en las distintas unidades de gobierno, quizá lo más adecuado no sea fijar una cifra. Una cifra no. Por esto, porque puede ser que 1 millón de euros, si hemos sufrido una pérdida recaudatoria importante y los presupuestos descienden tanto en el estado de ingresos, obviamente, como en el estado de gastos, pues fijar 1 millón de euros como tal puede ser muy rígido y puede constreñir realmente otro tipo de partidas que pueden ser esenciales. Otro tipo de gasto que surge en el ayuntamiento y que son las principales partidas. Pero establecer un porcentaje, blindar un porcentaje, en mi opinión, es lo que debería hacerse. Nosotros a día de hoy, con esos datos sobre la mesa, estamos en un 1,44% de la totalidad del presupuesto. Si lo llevamos a la inversión se reduciría bastante, pero de la totalidad del presupuesto lo fijamos en esa cifra. Podemos establecer en ese reglamento futuro que tenga que desarrollarse una mención específica. Para mí, jurídicamente sería lo mejor, sería desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que aportaría una mayor seguridad y que realmente daría continuidad a esa necesidad de participación ciudadana, de establecer un porcentaje, un compromiso en ese reglamento de que un porcentaje de ese presupuesto va a ser un presupuesto participativo. Así también todas las personas que van a tomar esa decisión, que en principio debe ser toda la ciudadanía, pero que con carácter principal van a ser seguro asociaciones y distintas entidades de participación ciudadana, ya van a saber previamente qué va a suceder con esa dotación y van a poder planificarse de un año a otro, sabiendo perfectamente cuál va a ser la dotación presupuestaria con la que estimamos, haciendo una estimación como siempre, podemos contar. Pero hay una base participativa blindada, clara. Un porcentaje de ese presupuesto tendría que ser presupuesto participativo. ¿Cómo debería ser ese reglamento? ¿Cómo entendemos que debería ser ese reglamento? A mí me gusta mucho el reglamento de Valladolid y me gusta porque lo veo sencillo y es algo que no es habitual en mi materia. En el derecho financiero y tributario muchas veces la regulación quizá no es sencilla, es bastante compleja e impide realmente a la ciudadanía poder conocerla. Para mí participación debería ser todo y va conectada con la transparencia y va conectada con la posibilidad de interpretar las normas en un lenguaje común. La terminología tributaria, la terminología presupuestaria no es sencilla. En este caso es sencillo, pero porque habla de participación, probablemente porque no incide en la materia presupuestaria, sino que habla de cómo se va a canalizar esa participación. Y realmente quiero detallar 4 cosas que me han gustado después de la lectura de ese reglamento. Hay muchos ejemplos, hay muchas formas de participación. Para mí lo esencial es que tiene que potenciarse esa participación directa, pero sobre todo contar con una base normativa estable que potencie esa participación, que garantice esa participación y la potencie y la promueva con determinadas campañas de información, de transmisión de información y que realmente sean pues, fáciles de entender y fáciles de comprender. Este reglamento es muy reciente. El reglamento de presupuestos participativos de Valladolid es bastante reciente, es del año pasado. ¿Y cómo se estructura? ¿O cuáles son los aspectos es del año 2018, cuáles son los aspectos que yo quiero destacar? Nosotros en nuestro proceso participativo vinculamos la residencia a la participación, ¿no? ¿Quién va a tener la capacidad de participar en la toma de decisiones? Oye, pues como mínimo los residentes. Personas físicas residentes y personas jurídicas que tengan su domicilio dentro de esta localidad. Pero en Valladolid dan un paso más y dicen, esto lo voy a abrir a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Habla de ciudadanía, que acredita un interés legítimo porque esas partidas presupuestarias van a incidir en algo que realmente le preocupa. A mí eso me ha parecido muy interesante, no solo vincularlo a esa residencia, sino también introducir la posibilidad de participar de un modo cuando tú acredites un interés legítimo realmente en la toma de esas decisiones.
Sin duda, yo voy a canalizar esa participación a través de asociaciones, a través de entidades que realmente agrupan a personas residentes en esas zonas en las que nos vamos a dividir. En el caso de Valladolid se dividen en 10 zonas, 10 distritos, 10 zonas. Nosotros, como bien saben, tenemos 5 distritos y lo principal como instrumento de participación de esa ciudadanía es que consagra algo que llamamos grupo motor y que realmente es un grupo, el grupo motor es la referencia que utilizamos en la base teórica de esos presupuestos participativos. Cuando hablamos en teoría de los presupuestos participativos siempre decimos, tiene que haber un grupo motor, como sea, en los términos que sea, con el número de personas que sea, y luego transformar ese grupo motor en algo que a mí me parece esencial, que es que sea un grupo de seguimiento. Que realmente sea un grupo motor que canalice la adopción de todas esas propuestas, que emita, formule ese listado de propuestas, pero que después además exija y haga un seguimiento, que eso quizá es lo más interesante y lo más importante a día de hoy. Exigir el efectivo cumplimiento realmente de esas partidas presupuestarias que se han incorporado en el presupuesto. Ese grupo motor se va a constituir por un máximo de 6 personas que representan asociaciones de vecinos legalmente constituidas. Como digo, en el caso de Valladolid se dividen en 10 zonas, por cada zona se constituye una asamblea de zona y una mesa de zona. Y se toman las decisiones. Partimos de esas mesas de zona, constituidas en esa asamblea, transmiten el listado de propuestas a ese grupo motor y ese grupo motor es el que después se lo va a transmitir al gobierno de la corporación. Así resumido, de una forma muy resumida, la clave está en el calendario fijado por el reglamento. A mí esto me parece muy importante, incidir en las fechas, incidir en la necesidad de que esto sea un trabajo continuado a lo largo de un año para sopesar esas necesidades y valorarlas bien y que luego el gobierno de la corporación cuente con ella antes de la elaboración de su presupuesto, porque así lo puede pasar todo. Así puede cuadrarlo todo, no formular un proyecto en el que incluso a veces ni siquiera se incluye la partida de presupuestos participativos y luego se adhiere esa partida. La técnica presupuestaria debe ser que el proyecto aglutine todo, que realmente ese proyecto incorpore todo y previamente desde enero, desde el mes de enero, desde el mes de diciembre del año anterior, como pasa en Valladolid, ya nos ponemos a trabajar. Vamos a constituir esas asambleas, vamos a constituir esas mesas, vamos a ver qué es lo necesario, va a poder votar cualquier persona que resida y además acredite, en el caso de ciudadanos no residentes, un interés legítimo en determinadas partidas presupuestarias, va a poder formular su propuesta, se van a descartar aquellas que no cuenten con el suficiente apoyo y se van a priorizar las más votadas. Ese grupo motor es el que las canaliza al gobierno de la corporación y, como digo, en el mes de septiembre ya se sabe qué es lo que va a hacer o ya se sabe qué es lo que quieren los vecinos que se haga con su dinero. Con su dinero, el dinero recabado a través de esas fuentes del derecho financiero y tributario que son los tributos. Principalmente también nos nutrimos, por supuesto, de transferencias estatales, pero el peso principal son tributarios y el Estado se nutre de tributos, de otro tipo de tributos. Al final todo sale del mismo contribuyente, de esa obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Creo que sería la forma además de legitimizar el pago de tributos, de que realmente todos nos impliquemos mucho más en ese deber general de contribuir. De que no pensemos que el fraude fiscal es una opción, sino que es todo lo contrario. Además de un incumplimiento constitucional normativo, es que realmente nos perjudica a todos, porque con ese dinero yo veo que se hacen cosas que me preocupan. Veo realmente que se hacen cosas en mi barrio y que se trabaja para que tengamos una mejor calidad de vida los residentes de ese lugar. Sería la fórmula perfecta para además combatir ese posible fraude fiscal que cada vez se persigue mejor y tener una conciencia fiscal real, porque veo dónde se destinan esos recursos. Veo realmente que el destino de ese dinero que tanto me cuesta ganar y que está sometido a una tributación mayor o menor dependiendo de dónde resida, al final ese dinero se legitima, ese pago, con la realización de determinados proyectos, de determinadas inversiones.
En este caso se termina así, se incluye en el proyecto de presupuestos y ese grupo motor se convierte en un grupo de seguimiento. Tan importante como determinar cuáles son esas partidas presupuestarias, esos proyectos de inversión que quiere la ciudadanía, es hacer el seguimiento posterior. Para mí tan importante es predeterminarlo como que realmente luego se cumpla y esto se vea como un compromiso, como lo que es una obligación. Es un compromiso por parte de la corporación, comprometida a, desde un primer momento, destinar una parte de su presupuesto a esa participación. Primero, comprometida a una parte de su presupuesto, una parte que se decidirá, por supuesto va a ser una decisión política, consensuada, un porcentaje de esos presupuestos destinados a la participación ciudadana. Segundo, canales de participación que realmente promuevan la mayor participación directa posible. A través de asociaciones, perfecto, a través de esos consejos de distrito, a través de comités, pero también una participación ciudadana directa. Tenemos plataformas, podemos hacerlo. Los avances de la técnica nos permiten, mediante un certificado electrónico, votar y propiciar esa votación. La experiencia en municipios que han establecido este tipo de decisiones, como por ejemplo también es Valladolid, ha sido muy positiva, se ha multiplicado la participación de la ciudadanía. Podemos establecer un modelo similar, un modelo de participación más directa y un modelo de participación, por supuesto, a través de estas asociaciones que defienden esos intereses y en los que también nos vamos a ver reflejados, pero que a veces no consiguen quizás atraer al mismo número de personas que podríamos conseguir por otras vías más sencillas, de una participación más directa y ahora además con una generación que está muy habituada a la utilización de las redes y a la utilización de esta conexión. Determinar un porcentaje, canales de participación directa en la medida de lo posible, pero todo ello imposible sin una regulación específica. Una regulación, un reglamento concreto que desarrolle esta cuestión, que realmente confiera esa necesidad, esa seguridad jurídica a la que siempre los juristas hacemos referencia, pero que en esta materia, en este ámbito, para mí resulta fundamental y esencial. En puridad, ¿qué son los presupuestos participativos? Es escuchar a la gente. Y creo que realmente ese es el mandato político. La importancia que tienen, yo como profesora de universidad, no la he visto hasta que no he podido formar parte de la corporación. Técnicamente examinamos el modelo tributario, nos centramos en las figuras impositivas y el modelo presupuestario o el ámbito presupuestario realmente es un vínculo con esa delegación competencial, con esa prestación competencial. Recabo los ingresos para prestar competencias, lo hago conforme a unas reglas presupuestarias y las ejecuto. Pero esa participación en este ámbito, en el ámbito presupuestario, es directamente un mandato constitucional, que además legitimaría mucho más una materia ardua, difícil, pero que como habrán visto a mí me apasiona y que espero haberle transmitido de la mejor manera posible. Creo que nos queda un poquito de tiempo para el debate. Por supuesto que estaré encantada de atender cualquier duda, cualquier cuestión y como ha hecho mi compañera, les dejo aquí mi correo electrónico para que me planteen cualquier cuestión y por supuesto transmitirles la información, bibliografía, normativa que he citado y esta presentación. Muchísimas gracias, querido David, por la oportunidad y quedo a su disposición. Espero haber suscitado alguna pregunta, si no aquí está mi compañera Silvia Soriano, que al igual que he hecho yo antes, seguro que quiere preguntarme cosas y yo estaré encantada de responderle. Bueno, no sé si me escuchas, si no, tú lo puedes. No pasa nada. Vale, no, te quería hacer dos preguntas, ¿vale? Que me han llamado la atención de lo que has comentado. Por una parte, lo de fijar una cuantía en el reglamento, ¿vale? Que por lo que tú has explicado, evidentemente tú eres la que sabe, pero me generaba esa duda, ¿no? Es decir, siempre está bien fijar cosas para que no se modifiquen con las distintas mayorías y los distintos intereses, siempre que sean a la baja. A la alta siempre está mejor. Claro, es decir, entonces a lo mejor
establecer un mínimo con posibilidad de aumentarlo. Pero, claro, pero de todas formas no me termina de convencer a lo mejor el argumento. Es decir, vale, si no ponemos un fijo en el reglamento, va a depender de las distintas mayorías que haya en el ayuntamiento cada vez para que se pueda modificar. Vale. Pero de la misma forma, o incluso podrían dejarlo a 0 y así no te hace falta nada. O sea, tú dejas 0 en el presupuesto. Esto lo hemos visto hacer a nivel estatal con muchas leyes que por intereses políticos se deja su presupuesto a 0. La ley de memoria histórica anterior, básicamente, ha vivido durante años, la ley nunca fue derogada, pero tenía 0. Por lo tanto, claro, es fundamental el tema del presupuesto. No sé hasta qué punto es más sencillo modificar el reglamento que dejar a 0 la dotación presupuestaria. Es decir, dentro de los trámites internos del ayuntamiento de hacer un presupuesto o de modificar un reglamento. Quiero decir que a lo mejor la misma dificultad que tiene el ayuntamiento para dejar a 0 el presupuesto la tiene para modificar el reglamento si quiere. Es decir, si por un interés político no quieres darle presupuesto. Entonces, de ahí también que a lo mejor, es decir, echar a andar es fundamental, pero echar a andar y aprovechar para reivindicar, que a mí es que esto me gusta mucho lo de reivindicar, por lo menos que a nivel autonómico también se dote a lo mejor de un marco jurídico, que ahí eso sí no puedan modificar las distintas mayorías municipales de cada momento, bueno, podría ser interesante. Y luego también otra cosa que me ha generado duda era lo de la posibilidad de que participen en los presupuestos cualquiera que tenga un interés legítimo, aunque no sea residente. ¿No crees que podría tener un problema tipo caballo de Troya de grandes empresas, por ejemplo, que a lo mejor no son residentes en el municipio, pero les interesa de alguna manera pues, hacer algún tipo de apaño, de arreglo, de, yo qué sé, peatonalízame la calle, no sé, esas cosas, ¿no? Y que no son residentes y que por esa vía podrían incidir en el presupuesto? Contesto una a una y luego si queréis abrimos el chat y lo vemos. Bien, a mí realmente yo creo que jurídicamente la modificación del reglamento o la propia aprobación del presupuesto implica, por supuesto, unos trámites que podrían adoptarse, pero yo me iría a la visibilidad de lo que supone. Es decir, en un proyecto de presupuestos tú puedes llegar a diluir que no haya una dotación de presupuestos participativos. Se van a enterar las asociaciones que trabajan en esto y que saben perfectamente que otros años lo han ido realizando, se quejarán públicamente en los medios de comunicación, pero la trascendencia probablemente no sea tanta como la de si yo realmente en un reglamento incumplo o no indico el porcentaje. Tú el proyecto de presupuesto lo puedes elaborar diciendo, hay mucha inversión, subo la inversión de 5 millones a 7 millones, esos 2 millones antes eran presupuestos participativos, pero ahora los decido yo, y tú vendes públicamente que esos 7 millones son de inversión. La ciudadanía quizá no va a percibir que no existe la dotación presupuestaria que sí que venía existiendo antes. Y tú apruebas unos presupuestos donde la inversión ha crecido y vendes que realmente la inversión ha crecido, aunque hayas anulado la participación. Por eso, aun cuando el trámite de modificación o no del reglamento, me parece que la visibilidad que conlleva que en un reglamento se fije una proporción concreta y que luego se pretenda eliminar, hace que se visibilice el problema, singularice esa decisión política frente a todas las que se toman en un presupuesto, que son muchas, que son muchísimas y que yo puedo potenciar unas u otras. Creo que aunque técnicamente una modificación del reglamento o una aprobación del reglamento puede implicar el mismo trámite, implica pasos por comisiones, plenos, información pública y demás, creo que se visibilizaría mucho más. Este gobierno anula la participación eliminando de ese reglamento esa participación o baja esa participación, que si en los presupuestos participativos decimos, pues el millón que era de presupuestos participativos ahora lo meto en inversión o lo meto en gasto social porque realmente la necesidad está ahí y no en otra. O sea, creo que al final es un problema político, Silvia. Creo que al final es un problema de, ¿nos creemos esto desde un primer momento? ¿Creemos que es útil esto desde un primer momento? ¿Creemos que tenemos fondos para cubrir otras necesidades que existen y que pueden además incrementarse con la situación actual con el resto de partidas? Pues vamos a potenciar la participación. A nivel autonómico, creo que podría implicar una limitación importante de la autonomía local. O sea, me gusta la armonización en cierta medida. Una ley que indicase los presupuestos elaborados
por las corporaciones locales tienen que contener como mínimo este porcentaje, cuidado. Cuidado porque el sistema de financiación local lo regula el Estado en una ley. Esa ley, el texto refundido vigente, la competencia es estatal. Cuando Cataluña ha intentado entrar a regular el sistema de financiación local, el Tribunal Constitucional ha dicho no es posible. Competencia o ámbito estatal, A mí me preocupa la limitación competencial, me preocupa también la autonomía, sinceramente. Me preocuparía la autonomía municipal. Que en el texto refundido estatal indicasen presupuestos participativos un 2%, a nivel competencial estaría legitimado porque es el titular de la hacienda local, pero es como si restringiese aún más la capacidad normativa en el IBI, en vehículos de tracción mecánica y volviese a tutelar a esos municipios porque no pueden adoptar sus propias decisiones. Armonización bien, la contrapartida es la limitación de la autonomía municipal. En ese ámbito yo tengo mis serias dudas. Prefiero que sean gobiernos responsables. Prefiero que cada gobierno regule en su reglamento ese porcentaje de participación, que concrete ese porcentaje de participación, que no tengamos que volver a reclamar que sea el Papa Estado el que nuevamente establezca mínimos o máximos. Cuando hablamos de autonomía local, en mi ámbito, en el ámbito financiero, en el ámbito tributario lo vemos muy claro y en el presupuestario igual, han sufrido una aplicación férrea de las reglas de gasto, realmente se ha constreñido mucho su autonomía. Si además ahora yo Estado les digo un mínimo de un 3% en presupuestos participativos, ya la FEM, yo no sé por dónde así acudiría, diría, no, mira, limitación de la autonomía local. Pero aun cuando se regulen los presupuestos participativos, no encontramos muchos ejemplos de regulación de porcentajes. Realmente no nos atrevemos a dar ese segundo paso. O sea, yo quiero hacer un estudio pormenorizado de esa regulación, pero ya me dice el concejal que no lo vamos a encontrar porque no es habitual. Para mí es lo que conferiría realmente seriedad a esta cuestión. Blindarlo. Un porcentaje de los presupuestos, vincúlalo a la inversión si quieres. Un porcentaje de la inversión, vincúlalo. Toma la decisión. Pero un porcentaje para que esto no varíe de forma significativa y además a veces justificada, ¿eh? ¿Quién no entendería que, por ejemplo, dijéramos, pues en una situación como la actual, con una pérdida de ingresos el año que viene, el siguiente o el siguiente, bueno, nosotros diríamos seguro que no, ¿no? Pero que dijeran, pues no hay presupuestos participativos, es que esto puede pasar en determinadas corporaciones. Pueden llegar a tomar la decisión de anularlo y justificarlo en esto y decir, voy a decidir yo dónde destino. Por supuesto, para nosotros sería una barbaridad. Defendemos la participación. Pero esto puede pasar, ¿eh? Esto puede pasar. Con un reglamento es más difícil que pase. Con un reglamento, aunque pueda pasar, atrévete a modificarlo. Ponlo, exponlo, abre el plazo para presentar alegaciones y elimínalo. Quizá, y volviendo a la primera pregunta, que me parece súper interesante, la modificación presupuestaria es más fácil, pero la modificación del reglamento, políticamente, creo que sería mucho más complicada. Perdonad, siguientes preguntas, por favor, o cómo lo veo aquí. Creo que hay posibilidad de abrir un chat. Disculpadme, pero yo soy presencial total y esto me cuesta. Dejo de compartir. Genial. ¿Y ahora? Chat. Muy bien. Gracias. Disculpad. A ver, voy subiendo. Ya se oye muy bien. Me alegro de que se oiga. Bien. A ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Veo algunos comentarios de Juan Carlos. Muchas gracias, Juanma, por ese nos has quedado sin aliento. Son un caballo de batalla, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí, Juanma, o sea, por supuesto que sí, no es que lo crea, es que estoy segura de que tenemos las posibilidades y además vamos a contar con los técnicos que nos encontramos en el ayuntamiento, en la universidad, para afrontar cualquier tipo de duda y para potenciar esa participación. Yo entiendo que sí, entiendo que es perfectamente posible y que además
es lo más recomendable, una mayor participación, creernos que esto es un asunto de todos, sobre todo en lo que yo intentaba hacer hincapié, que esto es un asunto de todos, que son nuestros ingresos, que es lo que realmente hemos ganado con nuestro trabajo, que las administraciones públicas se nutren de esos recursos y tener esa capacidad de decisión, ya es que no creo que sea una competencia o una posibilidad, es que creo que es una obligación. Así tomaríamos seguro mucha más conciencia de dónde estamos. Yo, mi paso por el ayuntamiento es lo que me ha hecho ver la importancia del presupuesto, la importancia de las partidas presupuestarias y cómo cambian la vida de las personas. O sea que, por supuesto que creo que los colectivos estáis preparados y muchísimo más, seguro. Bien, Raúl alude a que solamente sabéis que tenéis 1 millón de euros. Sí, es cierto, Raúl, a eso me refería. Bueno, pero a contar con ese 1 millón de euros. ¿Podríamos dotar un porcentaje para cada distrito? Pues mira, yo ahí también lo he estado trabajando y creo que sería posible y positivo fijar unos porcentajes de participación y que justifiquen con unos criterios previos qué cuantía va a cada distrito y por qué. En esto me voy a permitir irme a mi especialidad, que es la financiación autonómica y los fondos de reparto, ¿no? Nosotros, cuando el Estado reparte, en la mayoría de los casos tenemos criterios objetivos que aluden al nivel de población, a las carencias que pueden presentarse en determinados territorios, a dispersión. Pues quizás sería posible examinar siempre con ese bagaje estadístico y con esos estudios a los que apela mi compañera Silvia y que todos los profesores de universidad utilizamos de base o lo intentamos, sería necesario ver si podemos establecer algún tipo de criterio objetivo de reparto de ese 1 millón entre los distintos distritos. Pero a mí es una cuestión en la que quiero trabajar y quiero profundizar. Por supuesto que me encantaría saber realmente si ese 1 millón o la cuantía que sea, el porcentaje que sea, cómo se va a distribuir entre los distritos y que sea de la forma mejor y más objetiva posible. Sobre todo intentando conferir esa objetividad sin perjuicio de que surja una necesidad en un barrio y tenga que ser afrontada, por supuesto, pero que previamente y sin implicaciones políticas de ningún tipo de este distrito o este otro, objetividad, que como jurista es lo que suelo defender en la financiación autonómica y en la financiación local. Juan Carlos, te voy a leer, tanto si se fija una cuantía como no, del presupuesto se deja muy poco la decisión ciudadana y el resto al criterio nuevamente de determinadas entidades. Yo, Juan Carlos, si has estado atento, que seguro que sí, me consta que sí, pues realmente lo que pretendo es una participación mixta. A ver, sin duda las asociaciones defienden intereses legítimos que realmente están muy justificados, conocen muy bien sus zonas, conocen muy bien los barrios en los que están y esto es perfectamente compatible con una participación más directa de la ciudadanía. Para mí el modelo ideal, Juan Carlos, es un modelo mixto en el que participación de esas asociaciones, por supuesto, mediante esos consejos y además una participación directa de la ciudadanía. O sea que claro que es posible y creo que podemos definirlo entre todos. Me gusta mucho la participación directa y creo que además a día de hoy, con los avances tecnológicos, creo que cada vez es más posible, ¿eh? Pero por supuesto que las asociaciones y fundaciones representan intereses de sus barriadas, las conocen muy bien y aportan muchísimo también al proceso participativo. No sé si hay alguna cuestión más. Bueno, un placer estar aquí esta tarde. Espero que haya quedado claro una materia que no suele gustar mucho. Es mi verdadera pasión y espero haberos transmitido algo de la misma. Estoy a vuestra disposición, tanto en la Facultad de Derecho como en el Ayuntamiento, y agradecer a mi concejal de Igualdad la invitación a participar en esta jornada y fomentar también cómo lo hace esa participación. Gracias a todos. Un placer.